Bueno, principalmente vamos a hablar de Los Centauros del Desierto, película que hemos proyectado ahora en torno a un poco conectarla con el universo del cine Star Wars, principalmente qué puedo aportar, más allá de lo que se ha hablado antes y de lo que hablábamos de Kurosawa. En el caso de Searchers o lo que es la línea del western, viene a aportar, de alguna forma tenemos dos tipos de personas, de arqueotipos que hay en el cine de Kurosawa, que son de los bandos que sean vienen, y algunos son construidos desde una intelectualidad, como los Jedi, como los Sith, como que son formados en torno a un conocimiento de, o una serie de códigos, incluso una forma, una religión en torno al tema. Y están los personajes que existen en este mundo galáctico, que son los seres formados por la sapiencia, ignorantes de alguna forma o no, que nos vienen con una formación y terminan siendo seres que conviven en este mundo, pero tienen a lo que se le llama la sapiencia. El western generalmente habla de estos personajes que vienen de tierra indómita y que tienen sapiencia. En el caso de Los Centauros del Desierto de John Ford, vemos una película donde de alguna forma están los arqueotipos y ya existen hace tiempo. John Ford y todos los western, hay western para tirar por la ventana de toneladas que era el western formado principalmente del cine americano. Y en el caso de Los Centauros del Desierto, vemos una película muy críptica donde los personajes, principalmente este protagonista, es como un antihéroe, un prototipo antihéroe. Todavía no existía en el cine esta cosa tan marcada de ser un antihéroe o ser bueno o malo. Tú eras alguna de las dos cosas, que es ambiguo, es un ser que entre un poco racista, fascista, da una sensación de primitivo, de maldito, muy de los personajes de John Ford, porque uno de los principales cuestionamientos para mi gusto que tiene John Ford es este ser incivilizado, la dignificación de este ser incivilizado y incluso la justificación de como él, como in situ. Y volviendo al tema del mundo galáctico, es como que este concepto de arqueotipo igual sigue siendo este ser que puede vivir en un lugar donde todavía no hay civilización o no hay algo claro. Y lo hace ser válido. John Ford lo presenta como un tipo válido y lo lleva hasta, por ejemplo, a una habilidad que tiene por sobre el resto de los personajes y que uno también ve en las películas de sagas galácticas o mundos fantásticos, que es el que tiene la habilidad de transitar en este lugar. ¿Y por qué? Porque conoce la cultura, conoce los símbolos, conoce los códigos, no solo conoce el lenguaje. El personaje Ethan de John Wayne se mueve en estos lugares como otro más, como otro de la otra tribu. No de alguna forma este ser no pertenece ni a la civilización, a esta cómica civilización de pueblitos que se forman de los norteamericanos, Estados Unidos de Norteamérica, contra esta otra tribu más milenaria. De alguna forma el personaje Ethan deambula en ambos bandos y es el ser que puede ayudarlos a guiar a pasar por estos lugares. Es lo mismo que uno ve en las películas en Star Wars cuando llegan estos seres, llega un, o sea, volviendo a ver, por ejemplo, me pasa con la primera película que hay un ser que sabe transitar en este lugar. Versus que también en la que es más apegada al el Mandalorian la serie, están en este mundo que llega el Mandaloriano a ciertos lugares y siempre hay otro ser que es el que lo ayuda a transitar acá. Ya sea más agresivo, más pacífico, pero tiene de alguna forma, no es un ser culto, pero tiene una sapiencia, que es un ser que sabe transitar en este mundo y de alguna forma solo sirve para transitar en este mundo. Y creo que en eso deambula John Ford en esta película y esos códigos como que va heredando, como que George Lucas los toma. Hay otro punto también que considero que George Lucas saca de esta película, aparte del esqueleto completo del western, para poder nutrir Star Wars, es principalmente también el tema de la parte de la guerra, la parte de los conflictos, del conflicto bélico. Están todos combatiendo, pero de alguna forma este final hay una pelea ya de uno contra, de alguna forma en el final Ethan no está peleando contra los indios, ya no está peleando está peleando contra su ser interior, contra su racismo, o sea, ahora lo podemos categorizar como racismo. De alguna forma lo que habla John Ford, creo que habla de un ser primitivo que está a combo y a patadas con todo lo que se le cruza.
Cuando se sienta la civilización es como que se asienta. Y otro elemento que siento también que está muy presente en esta película y sigue estando en Star Wars, esta cosa de puntos de vida campesina que uno ve en la primera parte cuando Luke Skywalker vive en el rancho con su familia y es una vida de amena, alegre y que llega a ser atormentada de un momento a otro. Y ahí va el corte del ser que se ve obligado a recorrer la galaxia para encontrarse a sí mismo. Que es lo mismo que pasa en la película John Ford, de alguna forma en el sector del desierto ya como que te das cuenta que el buscar a Debbie es una obsesión incluso de excusa, porque de alguna forma este ser no tiene nada que hacer, no se siente en la civilización, no se siente en otro lado, el seguir un camino el que le hace construirse a él, es un vacío. Incluso la canción de cierre, la letra habla mucho de eso, de que al final la huella, el camino te construye este ser que está ya casi en nada, es como que lo va llenando. Y así como ya para no caer en ciertas profundidades, viene mucho de la cultura irlandesa. Los irlandeses son de donde se hereda mucho el folk americano y que de alguna forma mezclado con la música de los africanos termina siendo el blues y lo que es el rock. Si uno escucha el folk de la música folk o lo que sigue siendo rock folk o incluso grandes bandas irlandesas para mi gusto como es Thin Lizzy, uno ve las letras y ve toda esta escuela de la poesía irlandesa, el dolor, la profundidad en torno a cuestionamientos que son la muerte, la pena, la vida del trabajo en el suelo, como son siempre esos conflictos que indirectamente están un poco heredados de los celtas. Indirectamente está un poco heredado de esa cosa de que también vamos a ver más adelante que viene con Shakespeare, que es el dolor celta del vivir. Son como las primeras, un poco heredar esto. Muy raro también en que tengan esa mezcla entre cristiano y dolor. Es como, pero otro dolor al dolor católico, es como más en torno a decir, hay una pena, hay una filosofía de la pena, del vacío existencial, que uno lo ven también cuando uno estudia mucho a los vikingos en sus culturas, tienen esos cuestionamientos que después saca Shakespeare y que viene en irlandés. Y yo siento en John Ford que a pesar de ser películas que vistas así como de una forma gorda en esa época, indios contra vaqueros, John Ford, desde el personaje de John Wayne que le hace hablar, arma todo estos seres que siempre en sus películas son como seres muy atípicos, muy apáticos, pero es porque están con una construcción del ser como muy primitiva, sin un diccionario de palabras, de sentimientos, pero la tienen eso muy profundo, son seres muy profundos, muy complejos, y creo que es el mayor fuerte de John Ford, la psicología de sus personajes, y que se hereda, volviendo a lo que es la saga de George Lucas, en la complejidad de los conflictos que hay en la evolución principalmente de Luke Skywalker en la película, cuando va de alguna forma entendiéndose a sí mismo, o sea, el llamado del conflicto y cómo va entendiendo que la guerra no es hacia afuera, sino que hacia un interior de entender, y cosas que pasan más adelante que van en torno a un poco a la reconciliación del geotipo. Bueno, principalmente invita a Lucho y me interesa mucho que cuente ciertas cosas en torno a la historia del western y cómo va evolucionando. Yo creo que a lo que es cómo pasamos del Far West al Galaxy Quest. Claro, bueno, y Tony, estoy muy de acuerdo con lo que tú mencionas. Antes de comenzar a responder lo que tú me comentas, agradecer tu invitación y valorar también el espacio que están abriendo para pensar los discursos cinematográficos en todas sus dimensiones, ¿no? Y sobre todo desde algo que, y ahí me engancho con lo que tú me comentabas, desde una perspectiva de lo popular, porque el western es un género cinematográfico que debe ser el único género estrictamente norteamericano. O sea, todos los otros géneros vienen o derivan del teatro, de la novela, la literatura, pero el western como género cinematográfico es una cuestión que, si bien deriva de un tipo de novelas súper populares y muy
eran como los libritos, más bien dicho, que se vendían en los kioscos, que uno los podía como meter en el bolsillo porque eran como de pequeño formato, ¿no? Lo que se conoce como el formato, las pulp, las Por pulpas. ejemplo, claro, de hecho yo a Vittorio le he regalado varios de esos libros que he encontrado, porque yo sé que Vittorio es un coleccionista de este Sí. tipo de formatos narrativos, ¿no? De ahí he traído una colección, es verdad, pues colecciono muchas novelas pulp de western, principalmente de Kevin Davis, de Kevin Silver, y he descubierto con el tiempo que al final eran mis 5 autores, son 2, era uno. Era todo el mismo autor, o sea, de alguna forma se ponía muchos apodos para tener, pero tú puedes comprar, eran unas colecciones. Y bueno, quería agregar una cosa que pasa que por coincidencia, o sea, de alguna forma en torno a temas de lo fantástico, de alguna forma el western es parte de la novela pulpa, de la novela pulpa, y con el tiempo de un poco, al mismo tiempo cuando empieza a avanzar, digamos indirectamente lo que es Julio Verne y las revistas como Mecánica Popular, que también eran libros de bolsillo, pero te hablaban de nuevas tecnologías, como el termómetro, como, en serio, como la máquina diésel, suena raro, pero sí. Y de alguna forma estos mismos héroes de las novelas de bolsillo, de los vaqueros de americanos, terminan volviéndose en muchas novelas, y ahí viene Wild Wild West, que empiezan a volverse estos vaqueros entre una cosa entre mago y científico. Entonces el héroe no es el que era bueno para disparar, empieza a volverse el que sabe usar aparatos extraños, como volar o pistolas de láser, etcétera. De alguna forma es como que eso también en el mismo género bolsillo, antes que el cine, empieza a avanzar la novela de western a lo fantástico, a lo fantástico espacial. No trato de hablar de ciencia ficción, es como un poco no lo científico científico como Isaac Asimov, sino que lo fantástico. A otro planeta. De un momento a otro los vaqueros viajaron a otro planeta, ¿o no, Luis? ¿Consideras que También, yo creo que hay una relación súper íntima entre crisis social y tecnología, ¿no? Porque generalmente el western está ambientado en la guerra la guerra civil, o la guerra de secesión gringa, que es una guerra que de pronto ya a estas alturas como que se instala tanto en la cultura cinematográfica que como que nadie cacha mucho lo que es, pero es una guerra racial, ya, Víctor Hugo, ¿no? Que divide Estados Unidos entre norte y sur, pero precisamente por el tema de la esclavitud. Pero dentro de ese contexto también está todo el tema de una serie de migrantes, como lo decía Vittorio, de migrantes británico-irlandeses, en algunos casos escoceses, pero británicos en general, que llegan a Estados Unidos a colonizar territorios que estaban, entre comillas, despoblados. Digo entre comillas porque también estaban colonizados o habitados por los pueblos prehispánicos, ¿no? Entonces lo que hacen los gringos, o los colonizadores más bien dicho, es ocupar estos terrenos, sacar a los pueblos originarios y generar asentamientos donde no hay Estado, no hay ley, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo se diría, Vittorio? salvaje. Más que salvaje, como el que da el primer paso gana, ¿no? O sea, Tierra. es como una ley de la selva, de cierta forma, ¿no? Y en ese contexto también llega, por ejemplo, el ferrocarril, ¿no? Y hay una serie de elementos tecnológicos que van muy vinculados a eso y que después van a estar muy vinculados a la guerra civil gringa. Y toda esa cosmovisión es lo que va a formar parte del mundo, del universo de relatos del western, ¿no? Por eso nosotros hoy día hablamos de las películas del oeste, ¿no? Porque también hay una división geográfica, ¿no? Que tiene que ver con el desierto, que tiene que ver con la colonización, etc. Y también hay muchas películas que tienen que ver con cómo el tren, que se va construyendo la línea del tren, porque también va a significar una penetración de la tecnología en territorios, como tú decías, territorios menos embrutecidos o salvajes bajo la perspectiva de los europeos, ¿no? O de una lectura eurocéntrica. Entonces, eso es una composición que uno lo ve en Star Wars de manera súper patente, ¿no? La relación entre un paisaje desértico, por ejemplo, y la tecnología, pero una tecnología de avanzada que se pone también al servicio de los conflictos
y de conflictos que emanan de una crisis social, que es un poco también lo que plantea, sobre todo la primera parte de Star Wars, ¿no? En realidad no es la primera parte, es la sexta parte, ¿no? Incluso Perdón. como comentaba al comienzo, creo que si uno le quita los créditos iniciales, Star Wars, esta leyenda que abre, que cuenta el chiste que Brian De Palma le dijo, imagínense esa mesa de conversaciones que habían, porque cuando se hizo Star Wars el casting, o sea, se hizo el casting, se compartió el casting con Carrie. O sea, estaban era la prueba de cámara de los actores para Carrie y Star Wars, era el mismo estudio. Entonces tenía ahí a Brian De Palma, salían a almorzar Brian De Palma, Steven Spielberg, George Lucas y Francis Ford Coppola. Así que las conversaciones eran muy nutritivas. Y ahí Brian De Palma un poco se siguió haciendo amigo y le dijo, ¿sabes qué? Cuando vio el montaje final de Star Wars, dijo, no entiendo nada, weón, no entiendo nada, no entiendo, no tiene ni una forma. Y de alguna dijo, agrégale esta leyenda de apertura. Y si uno le quitara esta leyenda de apertura, yo creo que tendría algo mucho más cercano a los centauros del desierto, de la forma de decir de esta película, de personajes que no entienden mucho el hilo, porque abrirías con una película de una mujer escapando de un dragón negro y posteriormente empezaría a sentarte más en la historia y tendría este mismo concepto de un poco que si ves los centauros de nuevo ves una película de post la guerra civil, pero que se va completando todos estos vacíos dados vueltas para arriba y para abajo con lo que ocurre en pantalla. Claro. De alguna forma es lo mismo que hace Star Wars. Lo otro que quería destacar, que también ocurre ocurre mucho con el western, que ocurre que también, volviendo a los cineastas de los años 70, que Brian De Palma, etcétera, toda la bandilla que mencionaba, más varios más, entre esos Walter Hill, todos querían hacer western. O sea, te prometo, o sea, todos negociaron alguna vez. Walter Hill dice que intentó por lo menos 5 veces hacer western. Y las 5 veces tapa para afuera. Y con esto, el primero como que avanza o sea, y aparte también ocurre que Peckinpah de alguna forma como que deja cerrado, entre John Ford y Peckinpah, terminan cerrando este tema del oeste en Estados Unidos principalmente por dos razones. Una, que es carísimo ir a grabar afuera de Hollywood. Si tú grabas en estudios de Hollywood es porque puedes grabar adentro. Es complicado también negociar con los sectores. Por ejemplo, John Ford era una persona que, a pesar de ser acusado a veces como de racista, fascista y lo que quieran, John Ford es el tipo que se llevaba mejor con los indígenas del sector. Era el único que le dejaban grabar en estos sectores y él era conocido con los jefes y hablaba con los jefes y vivía conversando con ellos. Tenía una amistad de amigo, igual John Wayne. O sea, eran los que tenían permiso exclusivo y era muy difícil grabar en estos sectores porque son reservas indígenas. Y son sectores que son de alguna forma, usted tiene que tener beneplácito acá es como ir a grabar Isla de Pascua, lo mismo, tú tienes que pasar por el Tribunal de Sabios, acá era lo mismo en estos sectores, entonces ir a grabar al oeste era muy complicado. Y a todos le dijeron no, pero por 10. Y también como termina siendo el interés, el oeste se termina volviendo en el espacio, como que es la nueva frontera, como hablaba en el capítulo anterior, de la era espacial. Un poco también empieza como a decir cuál es la nueva frontera, el nuevo oeste, el espacio. Cuál, de alguna forma, lo que es la tierra salvaje, como dice Luis, o la tierra que no desconocida, la tierra exótica. ¿Alguna apreciación en torno a eso? Sí, o sea, me quedo con algunos de los elementos que tú mencionas, porque desde la perspectiva de la estructura dramática, estoy muy de acuerdo contigo, Vittorio, porque tanto la Star Wars como tú le dices Centauros del Desierto, yo le digo Más Corazón que Odio, pero es una misma película. Sí, no sé por qué le digo siempre Centauros más que... Es que tú eres más hispanista un poquito. Es claro, soy flaquito. Pero es la misma película. Las dos como que parten como si ya existiera una película macro o un relato macro, y esto es como un extracto de todo un proceso mucho mayor, ¿no? Creo que esa elección de operación cinematográfica me parece muy interesante porque es muy moderna en el sentido de
y tú no te enganchaste, perdiste, en estricto rigor, ¿no? Y eso hoy día uno lo ve mucho en las series de Netflix o en películas contemporáneas, películas, digo, de acción o películas de arte o lo que sea, digamos, como que plantear tanto el contexto en términos literales no es algo muy utilizado, es como algo que está fuera de campo y algo enunciado, pero porque también la gente tiene una cultura visual o una cultura de la narración que no necesita como explicar o sobre explicar cuestiones, ¿no? Entonces, en el caso de la película que se acaba de revisar, uno ve que es un compadre que viene de la guerra, ¿no? Pero que tiene como Sí, es que... Claro, después uno va cachando que hay como otros elementos, ¿no? O sea, claro. la sobrina ingenua le pregunta, pero si la guerra acabó hace 3 años, ¿por qué viene recién llegando? Sí. Y él no contesta, ¿no? No, O sea, el no, protagonista no contesta. hay algo a mí que me gusta más todavía los centauros, que siento que hay un par de hijos que no saben quién es su padre. Claro. Y ya está, pero a lo que voy, no está puesto encima de la mesa, está en 3 planos, 2 planos, incluso como uno siempre ve de nuevo esta película y la vuelve a ver y encuentra como otro factor, hay una parte, o sea, una herencia narrador en John Ford increíble. O sea, esa cosa de la herencia narrador significa que yo cuando estoy contando una historia, tengo que saber, un buen escritor sabe cómo yo la voy dejando y la voy dejando en el mismo camino, en la misma matrushka de la ruta de la narrativa. Hay una escena donde, o la escena resistente, que cuando la cuñada de Ethan está limpiando el traje con las balas, lo hace con unos gestos de cariño muy extraños. Pero lo que más me gustó, es más que eso ya lo he visto 100 veces, pero no me había percatado que el que es testigo de la escena, como heredador de narrador, es el párroco. No el esposo, ni Ethan, ni nadie más. Son como cosas que te permiten dejarlo en esa forma de heredar la estructura narrativa, de cómo la dejo en un testigo menos objetivo, pero al mismo tiempo la mantengo en el curso de la historia. Y en muchas reiteraciones, por ejemplo, del mismo chico que acompaña a Ethan en esta cruzada, de que nunca queda claro cuando le dice, no me digas tío, no me digas señor, dime Ethan. Es como que siempre queda ciertas lecturas a entender que también puede ser otro hijo de él. De alguna forma porque es el más... Pero, en fin, este western increíble. Cada vez le ves una nueva... un nuevo velo. A mí me pasa. Claro. De hecho, creo que eso también es un elemento muy interesante, cómo está administrado el perfil de los personajes de ambas películas, ¿no? Porque tanto Star Wars como Más Corazón que Odio son películas que tienen un protagonista central, digamos, pero también es como un mundo, ¿no? Un mundo de personajes. Pienso un poco en el paralelo que uno podría hacer entre Citripio y el lobo de Más Corazón que Odio, ¿no? Y la película, de cierta forma, está narrado desde sus ojos, ¿no? Que son ojos más ingenuos, si tú quieres, menos vinculados con la violencia física, pero que también están estableciendo esta vinculación con el mundo empática de quien ve, ¿no? Porque también están planteando este relato macro, digamos, de violencia, de una forma de relacionarse con el mundo desde lo violento, ¿no? Y sobre todo cuando esa forma no es solamente la violencia física, sino que también es como un elemento conflictual, esto ya desde el punto de vista del perfil psicológico de los personajes, ¿no? Una cuestión de rupturas de familiares o filiales, ¿no? Esa cuestión está puesta, tú como lo mencionaba recién Vittorio, ¿no? Está puesta en ambas películas, porque son personajes que no tienen resuelta su propia relación con sus historias, con sus vidas, con sus familias, pero que eso no lo incorporan desde una ruptura, sino que aparece casi como algo atávico, ¿no? En el caso de Star Wars es como literal, ¿no? Sí. En algún momento él escucha una voz que le dice la fuerza está contigo, ¿no? En el momento ya clímax de la película. Eso es más Shakespeare, lo vamos a ver la próxima semana. Yo siento que en Star Wars hay mucho Shakespeare. Absolutamente, porque también tiene que ver con una cuestión que trasciende a la condición humana del presente y de, comillas, yo estoy aquí y ahora. Hay una trascendencia, que eso tiene que ver mucho con lo que tú mencionabas, con
con una noción shakespeariana del destino. ¿Cachai? Tú estás situado en el mundo no solamente por ser quien eres, sino porque tienes una ubicuidad temporal que se proyecta hacia un pasado y hacia un futuro. Entonces, esa cuestión es tremenda porque habla de la existencia humana, no en el sentido de estoy aquí como un sujeto depositado en este presente. No somos solo presentes, sino que respondemos a una misión, comillas, una misión del pasado que se va a proyectar en el futuro y que se va a negar. A nivel de que George Lucas plantea esta película como una saga y es capaz de hacer una precuela y después como sacar como otro tipo de relatos paralelos, que de cierta forma es lo mismo que pasa con otro autor que tiene una concepción súper mística en la narrativa, que es, por ejemplo, El Señor de los Anillos, ¿no? El Señor de los Anillos es una película que tiene un mundo, ¿no? Y ese mundo tiene que ver con una trascendencia humana establecida en clave de metáfora, ¿no? Yo he sentido que siempre, bueno, ocurre que en Star Wars, George Lucas siempre tuvo claro el número de capítulos y la elaboración del universo entero que era Star Wars. De alguna forma, como que, de nuevo, como explicaba la otra vez, siempre fue el no de los productores. Logra sacar Star Wars 1, digamos la 4, fue un éxito. Y él ni siquiera tenía interés, pero ya cuando le fue bien dijo, ya que estamos aquí, sacó todos los 4 libros que tenía en mente, toda la estructura de todo este universo armado, que estaba muy claro, y se nota que venía, porque siempre fue la intención de ser una saga, pero en un momento se le hace no y no. Y en el caso de, claro, hay muchos elementos de Tolkien, igual siento que, volviendo en el caso de Ford, también siento que sus películas, de alguna forma, indirectamente sí son una saga es como de alguna forma la primera etapa de John Ford westerística. La diligencia es la creación del arquetipo del vaquero cinematográfico y las etapas previas, y es siempre eso. Posteriormente es el mismo el que lo mata. De alguna forma la desmitificación del vaquero viene en Los Centauros del Desierto y sigue después con Liberty Balance, que de alguna forma es como, ya te presento a este vaquero que viene salvaje oeste, ahora te voy a mostrar el vaquero cuando llega a la civilización y está avanzando esto, ¿para qué sirve? ¿Dónde lo boto? ¿Dónde lo dejo? De alguna forma el estado, creo que también habla mucho eso John Ford, del estado salvaje del ser humano. Sus personajes son siempre tipos que no tienen de alguna forma mucho interés, los protagonistas, o el personaje John Foriano, o sea, John Wayano, que el vaquero John Wayne es un tipo súper primitivo que no tiene mucho interés, ni siquiera mucho en su pasado en la construcción de individuo tipo, pero sí avanza en su recorrido del universo, dejémoslo así como su espacio del oeste, universo, una construcción más compleja de él, ya que de alguna forma ve habla con más gente, recorre y termina como cuestionándose mucho lo que es él, pero no lo explaya. Me pasa me pasa mucho con el tema de Star Wars, que creo que todos los personajes que no son los moralistas, medio monjes, que son lo que son los personajes creados más de este mundo Kurosawa, más de este mundo de códigos, todos los otros son como vienen de esta otra cepa, de esta cepa más John Ford, que es más, son seres como muy herméticos. Pienso en el Mandaloriano, con cosas medias vikingas que tenga, pero la construcción del Mandaloriano de por sí es un ser que no tiene, es vendible, tiene un precio, pero de a poco en la serie tú empiezas a escalar que este tipo no tiene un precio tan barato, su honor, y lo tiene heredado por una forma de una tribu que tiene muchos de esta cosa en torno a la guerra, como los vikingos. A diferencia de que es una cosa de entrenado por la guerra y entrenado para matar. Los otros están entrenados, la filosofía es más profunda y la guerra es como un apéndice de un momento de la vida. Claro, de hecho ese es como un elemento súper común del western en general. Yo diría no solamente el western clásico, sino que también como el spaghetti western, el western circular, o sea, todas las etapas, que son películas que están establecidas desde códigos éticos y morales súper particulares y autónomos, ¿no? Que se fundamentan a partir como de la coyuntura de habitar un territorio inhóspito donde la condición humana
ya trasciende como esta lectura metropolitana, ¿no? Que es como la que nos corresponde a nosotros. Uno dice esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto. O sea, en este territorio desprovisto de lo metropolitano y lo urbano, los códigos son muy distintos y por tanto nos vamos a encontrar con sujetos mercenarios o sujetos que tienen principios o etcétera, ¿no? O sea, sujetos que se ponen a disposición del capital, es decir, el que me paga más, yo voy para allá, ¿no? Eso, el último tiempo se ha vuelto bien metropolitano, diría yo, también, pero creo, por ejemplo, siempre como que los western divagan en ese código de seres que, claro, tienen un precio, pero el precio nunca pasa cierta línea. En Leones, es más, un código Sergio Leone siempre ha sido el código de la amistad. De alguna forma, si tú ves todos los western Leones, el protagonista del que se hizo el primer amigo, a él siempre le va a ser leal. En el caso de Peckinpah, de alguna forma también que tiene, para mí Peckinpah y John Ford son medio parecidos en su nihilismo de los personajes, un poco, digamos, hay una evolución más con ciertas otras arquilugios, pero como que tiene un similar nihilismo en torno también a ser como seres muy apáticos, que no les gusta la sociedad, pero de alguna forma el único código que les queda es la amistad con los que han estado viajando. O sea, perdón, el código de honor que les queda es la amistad con los viajeros, con los que han compartido el viaje, que viene un poco también creo que de los argonautas, los elementos distractivos de la vida, pero el viaje es el viaje. Tú eres leal con los que están en el viaje, y ese es como un código de Peckinpah que siento que es muy frecuente. O sea, y en Palgarra y de Kid es cuestionamiento de decir, aquí ocurre la gran tradición del código de viaje, que creo que sí, insisto, en Star Wars aparece permanentemente, porque Luke Skywalker es un tipo del idealismo de los códigos de honor, y Han Solo es totalmente lo opuesto, pero siempre está su peso, como dice la misma frase, o sea, su peso de que las monedas no pesan tanto que el código. Como que siempre termina de alguna forma el convencimiento de decir, ya, vuelvo. No, es mi amigo, volví. Es como, y como que... como literal lo que tú dices, en el sentido de que ambas películas son un viaje, que por una parte es un viaje físico, o sea, desde que parte la película hasta que termina, como que hay un desplazamiento, ¿no? Que es un desplazamiento, en el caso de Más Corazón que Odio, circular, porque parte de un lugar, llega a otro lugar, pero ese otro lugar es el mismo, que a la vez es diferente en términos psicológicos, ¿no? Creo que los 3 cañones los voy a dar vuelta en círculo como 7 veces. Claro. En el caso de Star Wars, también es un viaje físico, pero si tú te das cuenta, hay también un viaje que es psicológico, y que eso yo creo que es muy importante para efectos de entender la relación que tiene Star Wars con el western, ¿no? Que nunca el viaje solamente va a ser físico, sino que también va a ser una forma de que los personajes se encuentren a sí mismos y logren también ubicarse dentro de una pertenencia histórica, de situarse desde un pasado. En el caso de John Ford, es un pasado medio conflictual, del cual nosotros como público tenemos muy poca información. En el caso de Star Wars vamos a tener más información, sobre todo porque la película luego se abre a una saga, digamos, y eso va también a posibilitar que el perfil psicológico de los personajes se complejice todavía más. No quiero decir que la película de John Ford no lo tenga en términos de complejidad, sí lo tiene. Creo que queda más hermético. Claro, pero en el caso de Star Wars son muchos más personajes y es un tiempo histórico muy distinto. Bueno, me parece que varios westerns de los que yo he visto, como que tienen este patrón de que tú sientes que los protagonistas, tú estás viendo una película que se sitúa en un paréntesis de una vida ambivalente, y que estás viendo un acto heroico de alguna manera de estos protagonistas que son grises, más que blanco o negro. Entonces, y esa soledad de la que tú hablabas del personaje que no queda en Occidente, no queda tampoco con los indígenas, está es como un globo perdido en el aire. Creo que está como súper representado en las miradas del personaje principal y en los planos cerrados. Creo que eso también se da en otros westerns, con eso.
primeros planos de las miradas, esos silencios que son como... que dan a entender una complicidad con otra cosa. No sé si tenga la respuesta a eso, pero sí tengo como otro cuestionamiento que me pasa también. ¿No será que ese es el factor más empático que nosotros podemos tener como ser humano, al ver al ser humano que está divagando en una línea gris, en un montón de elementos? Porque si todos somos seres que no nos encontramos cómodos en ningún lado. Claro, sí. O sea, de alguna forma el Webster toma esa consulta, esa cosa universal. Que es la misma que insisto, que está en los Argonautas y en un viaje a Ulises. Dos aportes que quiero hacer. Es importante porque John Ford no se ha visto nada casi. Así que felicitaciones, Vittorio. John Ford no es solamente el maestro del cine. John Ford es el creador de la historia de Estados Unidos. Exacto. Yo creo que si no hubiera existido, lo hubieran tenido que crear los mismos, porque era un país sin historia. Y lo que hizo John Ford fue aplicar todo el conocimiento histórico que él tiene a partir de las películas que hizo. Hizo un montón de películas donde las referencias mayores son, por un lado, los dramas irlandeses, que tienen que ver con sus orígenes propios, Juan de Aníbal, que yo lo recomiendo a todo pulmón. Pero por otro lado se le conoce mal y se le conoce poco, como el maestro del western, pero no solamente del western. Esta película no es solo la historia de una búsqueda, es la historia personal de John Ford en su drama interno como católico, que no se pudo separar nunca de su mujer porque estaba enamorado de Catherine Hepburn. Exacto. Y tuvo una relación de más de 50 años oculta. Y eso se nota en todo el personaje de Ethan Edwards, sobre todo cuando Ethan llega, agarra el uniforme de confederado, la mujer que está adentro, y acaricia ese uniforme varias veces. Es una referencia a sí mismo. Hay un hermoso audio. Es un hermoso, Hay un hermoso audio que de Catherine Hepburn posterior con John Ford, ambos pudimos haber sido muy felices. Sí, pudimos haber, nada más. Esa Sí. relación de amor que tiene con Catherine Hepburn, que también tenía descendencia irlandesa, la mantuvo siempre, pero off the record, para callado. Incluso no se sabe si fue un romance o fue solo un montón de choques. O sea, es verdad, así como que muy poco lo que se sabe, en serio. O sea, no hay mucha carta, como digo, John Ford es un cineasta muy hermético, es un cineasta que los técnicos saben muy poco de John Ford. Es un tipo que de alguna forma le pasaban un guión, que es una cosa muy rara en el viejo Hollywood, y de una página hacía 20 minutos de película. De alguna forma en el montaje llegaba con muy poco material. También es una forma de cómo funcionar con los productores, porque los productores recortaban John Ford grababa muy poco, y de alguna forma alguna cosa muy graciosa. Tú ves las escenas de John Ford y hay muchos tipos cayéndose los caballos porque es la primera toma y a él no le importa un pepino, que se cayó el caballo, se cae, se para de nuevo y sigue la toma. Y los montajistas cuentan la leyenda también, que a veces llegaban John Ford, no entendemos cómo se monta esto. Pero ¿qué tienen que entender? Si cuando yo digo corten, cuando digo acción y cuando digo corten, eso va, y lo ponen después con el otro. No hay más tomas, no hay más material. Acuérdate algo muy importante, el maestro de los ritos familiares. Sí. ¿Ah? O sea, bautizo, casamiento, muerte. Uy, eso. Lo otro que es importante, el maestro de los tiempos muertos. Sí. ¿Qué quiere decir? El momento donde tú crees que no va a pasar nada, ocurre todo. Sí. Entonces tú no te puedes perder ni un minuto lo que estás viendo. Y lo otro. Y un aporte antes que se me olvide, muy importante. John Wayne estuvo en Chile López, Sí. en el año 1950 y el año 58. Y vino a promover esta película. Y él dijo algo que nosotros nos sorprendimos, porque está en la historia de la revista Gran. Dijo, John Ford estaba preparando entre sus proyectos la vida y obra de Bernardo Higgins. Quería que John Wayne protagonizara a Higgins. ¿Por qué? Le interesaba su lado dramático, el hijo no querido. Ustedes saben que Bernardo Higgins fue, exactamente, fue hijo adoptivo. Ahora lo que preocupa es, hasta el día de hoy, ¿quién ha investigado aquello? Porque está en la revista Gran, aparece en la entrevista web. Y bueno, lo dice bien claro, yo adoro lo que ha hecho conmigo. Por eso me entrego al gran jefe, decía. Pero les digo a ustedes como chilenos, tienen un personaje que a Ford le interesa mucho, que es Bernardo Higgins. Estaba dentro de su proyecto hacer la biografía, un biopic
de Bernardo Higgins con John Wayne protagonista. No Eso quiero, lo dice ahí en el no quiero profundizar mucho de John Ford o hablar más, porque me pasa que es un ser fascinante. Gracias, Lucio, por el espacio. Y como John Hughes, ahí, pega. Ahí está, Lucio. Ahí está. Que iba a decir, es un... No, y hay otra cosa, por ejemplo, hay una etapa que es poco conocida de John Ford, que es la etapa cuando se va con toda la Segunda Guerra Mundial a hacer registros intentos de documental. Porque realmente de alguna forma yo creo que el documentalismo norteamericano la es... guerra del Pacífico en este caso. Sí, la Segunda Guerra Mundial. O sea, no, pero estuvo en la Segunda Guerra Mundial, estuvo filmando la Segunda Guerra Mundial, estuvo en el desembarco en Normandía, John Ford. No, pero la primera fue en la guerra de Midway. Ah, sí, pero estuvo registrando, estuvo en Normandía, perdón, estuvo en desembarco. Estuvo en el desembarco en Normandía, ahí se pescó, o sea, es un tipo temperamental y medio pasado de copas. Se pescó se fue al club de capitanes porque por rango de profesional tenía grado de capitán, se pescó a combos y lo destituyeron y volvió a su puerto. Pero dicen que lo que vio en el desembarco en Normandía lo dejó a otro nivel en torno al concepto de lo que es lo bélico. Y se nota por qué volvió él a hacer western que ya no eran épicas. Exacto. La primera etapa era épica. El vaquero americano era el orgullo americano, ahora no, es un ser. Y es más, incluso odia a la etapa posterior a la primera, odia a John Wayne porque John Wayne no fue no me acuerdo si sacó la excusa por escoliosis, algo así, o por una cosa de tener hijos, no necesario que fuera, etcétera, pero lo detestaba. O sea, no, en serio, en una película estas patrullas de Thunderbolt, no me acuerdo cómo se llama. Sí, lo reta en una escena porque le dice, hace un saludo y lo manda a grabar, le dice, por Dios, Wayne, no sabes, no tienes ni la mano, ni la forma de la mano para hacer eso. Es horrible, así. Adquirió otro, o sea, es un nihilista así total y que tú lo ves, o sea, recomiendo mucho ver, ya no tiene que ver mucho con Star Wars creo, pero Liberty Balance, que de alguna forma es la más hermosa desmitificación del oeste porque abre de una forma de teatro, ya no está grabando en exteriores, Liberty Balance ocurre en esta esquina, ocurre en una esquina cualquiera, en set, pero es como un poco John Wayne, o sea, como un poco ya John Ford dice, no, sabéis que estos personajes ya están muriendo, ya está cayendo esto es pasado y lo quiere siempre como desmitificar más. Y aún así... El caso de los chilenos también es importante. Pero que porque eso es pro indígena, o sea, en favor de los indígenas. Sí. El perro tiene un lugar importante. Iba a decir una cosa, que incluso John Ford, a mí es una frase que siempre le decían, ¿usted para qué son qué son los indios? Y él dice, para mí son como el viento, como la lluvia, son una tormenta, o sea, nunca antes de esta etapa, nunca les dio un personaje protagónico, nunca tenían texto, para él era parte de la naturaleza, era parte de lo salvaje. Nunca entendí esa dualidad, porque para mí era como un factor decir, está diciendo de una forma peyorativa, o realmente para él tienen otro valor superior. No sé. Don Luis, queremos cerrar por rigor al tiempo. La próxima semana, yo creo que es una película para mí importantísima para entender el universo de Star Wars y para entender en general el cine, que es Macbeth de Orson Welles, la versión de Orson Welles. Creo que, no sé, a mí me pasa con Orson Welles que todos hablan del Ciudadano Kane y se llenan la boca con el Ciudadano Kane, pero creo que el Ciudadano Kane hizo lo que se hace en cine, se hizo en el cine. Macbeth, F de falso, set de mal, lo que tú quieras, es el cine del futuro. Orson Welles estuvo siempre adelantado años en la forma de montar, fue mirado menos, en comparación a lo que es el cine. No sé, Luis, ¿algún aporte? ¿Usted que me mareé más con Orson Welles? Eso. Además, aporte, invitar a todas y todos quienes están de público, que no los veo, pero están fuera de campo, lo cual también es más una imagen mental sugerente y está muy bien. Invitarlos a que no solamente vengan a la función
del martes que viene, que va a estar tremenda, porque ahí los nexos que hay entre Star Wars y Orson Welles, de pronto, como decía Vittorio, no son como tan literales, pero son evidentes. Si uno ve las dos películas pensándolas, digamos, es muy evidente. Pero también invitarlas a que construyan espacio como propio y que todos los martes asistan a ver películas, porque acá se está generando un núcleo de riqueza, de discusión, que me parece que es importante que exista en Talca, sobre todo que hay un campo cultural muy rico, pero que necesita esta continuidad. Entonces yo felicito al equipo organizador, a Capa 8, a Vittorio, a la Yuyi, que no sé si está ahí por el público, o andará por ahí, También está está. virtualmente, digamos, porque yo sé que están haciendo un trabajo tremendo, pero es importante que el público respalde y apoye esta actividad para que tenga continuidad en el tiempo. Así que hacerle la invitación a los públicos que están en este momento ahí para que esta actividad tenga un largo tiempo de vida y eso genere también otras interacciones de reflexión sobre distintas formas de ver cine. Así que agradecido, Vittorio, y felicitaciones por la instancia que están abriendo y también Gracias, por el Luis. apoyo público. Bueno, gracias por el apoyo, Luis, como siempre. Gracias a los asistentes.